Dios les bendiga grandemente, niños. La Iglesia Comunidad Cristiana para la Familia El Salvador les saluda, les bendice y les envía un abrazo grande desde la distancia. Así también cada una de sus maestras, Alicia, Luisana y Jamie, les amamos y les bendecimos y esperamos que estén muy bien allí en casita. Para continuar con nuestra clase del libro de Mateo, hoy nos corresponde el capítulo 3 y el capítulo 4. Y en estos capítulos vamos a ver cómo Dios nos da instrucciones por medio de la Biblia y que cuando estudiamos la palabra aprendemos cómo evitar las tentaciones. Y hoy estudiaremos acerca de una ocasión cuando Satanás tentó a Jesús. Y también veremos cómo Jesús usó la palabra de Dios para vencer la tentación. Pero antes de comenzar nuestra clase, niños, vamos a aprender conceptos que van a ser importantes para esta clase. El primero de ellos es el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios y el Espíritu Santo nos da el poder para vivir para Dios. Y cuando confiamos en Jesús como nuestro Salvador. Otro concepto que vamos a aprender es ¿qué son los fariseos y los saduceos? Bueno, estos eran grupos religiosos judíos que seguían estrictamente la ley, pero ellos agregaron muchas otras reglas y costumbres a la ley. Los saduceos, ellos no creían en la resurrección de los muertos ni en los ángeles. ¿Saben ustedes, niños, qué es el bautismo? Bueno, el bautismo es la ceremonia pública que simboliza el nuevo nacimiento de una persona en Cristo Jesús. También aprenderemos lo que es el ayuno. Y ayunar es privarse por algún tiempo de alimentos. Cuando la persona hace esto, usa este tiempo para orar y enfocarse en Dios. También aprenderemos lo que significa arrepentirse. Y arrepentirse es alejarse del pecado y volver a Dios. Y por último, veremos qué es la tentación. La tentación es el deseo de hacer algo que uno sabe que no debería hacer. Entonces, ahora sí, vamos a comenzar nuestra clase, niños. Bueno, niños, como les comenté, nuestra clase bíblica se va a basar en Mateo capítulo 3 y capítulo 4, hasta el versículo 25. Y en estos versículos la palabra nos habla de cómo Juan el Bautista empezó a predicar en el desierto. Y le decía a la gente, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista cumplió la profecía de Isaías de que alguien predicaría en el desierto y prepararía el camino para Jesús. La gente venía desde lejos para ver a Juan. Después de escucharlo, muchos se arrepentían de sus pecados y Juan bautizaba a estas personas. Pero cuando Juan vio a los fariseos y a los saduceos, les dijo, muestren que se arrepienten de sus pecados. Ustedes son descendientes de Abraham, pero eso no los va a salvar. Y esto era porque ellos se excusaban pensando de que no necesitaban arrepentirse porque descendían directamente del linaje de Abraham. Entonces Juan les decía que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Juan dijo, yo bautizo a la gente con agua, sin embargo, alguien vendrá después de mí y él los bautizará en el Espíritu Santo. Y aquí se refería a Jesús. Después Jesús vino a Juan y quiso que él lo bautizara. ¿Se imaginan, niños? Juan le dijo, no, Señor, tú deberías bautizarme. ¿Por qué vienes a mí?, le dijo Juan el Bautista. Y Jesús le dijo, esto es lo que debo hacer. Y cuando Juan bautizó a Jesús, el Espíritu de Dios descendió del cielo como una paloma. Y la paloma vino sobre Jesús y una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Después de ser bautizados por Juan, niños, Jesús se fue al desierto y allí ayunó 40 días y 40 noches.
¡Wow! ¿Se imaginan, niños? Todo ese tiempo. Y entonces finalmente Jesús tuvo hambre. Pero entonces allí entró Satanás y vino a Jesús y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Satanás llevó a Jesús a Jerusalén y lo puso sobre la parte alta del templo. Y Satanás le dijo: si eres hijo de Dios, salta del templo, porque escrito está, de que Dios mandará a sus ángeles para protegerte. Y entonces Jesús le dijo: niños, escrito también está, no tentarás al Señor tu Dios. Después Satanás llevó a Jesús a un monte alto, alto, y le mostró todos los reinos del mundo. Satanás le dijo a Jesús: póstrate delante de mí y adórame, y te daré todos los reinos del mundo. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solamente servirás. Entonces el diablo se fue, y vinieron unos ángeles y sirvieron a Jesús. Guau, niños, ¿se imaginan esta experiencia? Y aquí vemos cómo, por medio de la palabra de Dios, Jesús pudo vencer la tentación. Después de un tiempo, Jesús regresó a Galilea, y mientras caminaba vio a dos hermanos, a Simón y a Andrés. Ellos usaban unas redes para pescar, pues eran pescadores. Y Jesús les dijo: vengan y síganme, ahora serán pescadores de hombres, en vez de peces. Así que ellos dejaron sus redes y siguieron a Jesús. Luego Jesús vio a otros dos hermanos. Estos se llamaban Jacobo y Juan. Ellos también eran pescadores, niños, y Jesús los llamó y ellos dejaron la barca enseguida para seguirlo. Jesús fue por toda Galilea y enseñaba en las sinagogas y predicaba a la gente y también sanaba a los enfermos. Y Jesús sanó a todos aquellos que le traían para sanarlos. Y mucha gente, niños, se reunía alrededor de Jesús, y donde quiera que él iba, todos le seguían. Y Jesús tuvo compasión de todas aquellas personas. Los sanaba, los alimentaba, les predicaba la palabra. Y así Jesús cumplió con cada una de las palabras que se habían dicho acerca de él, y cumplió la voluntad de su Padre. Niños, y para concluir, hoy aprendimos cómo Juan el Bautista enseñó a la gente a arrepentirse y a prepararse para la llegada de Jesús. También aprendimos cómo los fariseos y los saduceos eran expertos en la ley, pero ellos interpretaban mal la Escritura, y muchos de ellos seguían sus enseñanzas. De este modo, el pueblo se desviaba, alejándolos de Dios. También aprendimos que cuando Jesús estaba en el desierto, Satanás citó la Escritura para tentarlo a pecar. Sin embargo, Jesús le respondió a Satanás con otras citas de la Escritura. La enseñanza del Antiguo Testamento aún nos ayudan a reconocer a Dios y conocer su voluntad para nuestra vida. Al enfrentar tentaciones, niños, podemos resistirlas cuando usamos la guía de la palabra de Dios. Y debemos ir a la palabra con la actitud correcta. Tenemos que comprender lo que leemos y aplicar el mensaje apropiadamente a nuestras vidas. Finalmente, vimos cómo Jesús caminaba por Galilea y llamó a sus primeros discípulos. Así que, niños, hasta aquí nuestra clase del día de hoy. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas y les animamos a que continúen con la lectura de la palabra y puedan escudriñarla, que puedan ustedes aprender cada día más de ella, y les bendecimos en el nombre de Jesús. Un abrazo a cada uno de sus maestras, les amamos, les bendecimos y esperamos vernos pronto, niños. Dios les bendiga.